La vida de las personas está determinada por lo que creen. Lo que hacen depende de lo que creen. Si hay una mamá que cree que las vacunas producen autismo a los hijos, pues no le va a poner vacunas a sus hijos. Si otra cree que es lo mejor que puede hacer, pues le va a poner todas. Pero no solamente en ese aspecto. Por ejemplo, en la India, en la ciudad de Bombay, están tan llenas de gente, no hay comida para todos y las personas caen muertas en la calle. Y hay vacas, pero a nadie se le ocurre matar una vaca para alimentar a las personas. ¿Por qué? Porque ellos creen que las vacas son sagradas. Y lo creen, entonces actúan de esa manera. A veces las personas cambian sus creencias. Yo, por ejemplo, creía que comer huevo subía el colesterol y llevaba a un ataque cardíaco. Después leí que había investigaciones científicas muy prestigiadas, muy recientes, que decían que no, que el huevo era lo más saludable que hay. Entonces, todos los días me desayuno un par de huevos. Hay creencias que son verdaderas y hay otras creencias que son falsas. Y, por ejemplo, vamos a suponer que hay dos personas que están en lo alto de un edificio, se cierra la puerta y no pueden regresar, no tienen manera de avisar a nadie, no tienen celular. Y una de esas personas cree que puede volar y la otra no lo cree. Bueno, la persona que tiene una información equivocada, que cree una mentira, que cree una verdad, puede tener pues consecuencias fatales. Y en este caso, la persona que sabe que no cree que no puede volar se va a quedar ahí esperando hasta que alguien venga a llevarlo. El otro dice, bueno, pues me voy, ¿no? Nosotros estamos en un mundo en el que nos estamos bombardeando con nuevas verdades, nuevas informaciones constantemente. Hay quienes dicen, por ejemplo, que la Tierra es plana y lo creen y lo tratan de demostrar y lo explican. Hay quienes creen que hay extraterrestres entre nosotros, que hay una raza que se llaman los reptilianos y que están por aquí. ¿Y lo creen o no lo creen? Entonces, las personas actúan, viven de diferente manera de acuerdo a lo que crean, ¿sí? Siempre hay esa duda, ¿estoy creyendo yo la verdad o no? Solamente hay una verdad. Poncio Pilato le preguntó a Cristo, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Solamente hay una verdad. Dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo si son contradictorias. La verdad es absoluta. No es lo que yo crea, no es lo que yo quiera creer. Y siempre
están estas nuevas teorías y estamos viviendo ese tiempo. Bueno, desde siempre ha habido ese tiempo. Vamos al capítulo 4 de 1 de Timoteo, versículos 1 a 5, donde habla de estas verdades que se dicen, pero de verdades espirituales, habla de cosas espirituales. Dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque tenemos la revelación de la verdad, tenemos tu palabra y la tenemos completa. Tenemos todo lo relativo a la salvación, de eso no tenemos ninguna duda o no debemos tenerla. Y pedimos que tú nos ayudes a entender el peligro en el que estamos, el peligro en el que está tu iglesia, lo cerca que estamos de creer la mentira, de desechar tu ley, de actuar según nuestra propia naturaleza, nuestro criterio, de desechar tus mandamientos, uno solo, que no cumplamos, Señor, pues nos pone en rebelión en contra tuya. Ayúdanos, Padre, muéstranos en tu palabra qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, pero sobre todo obra para acercarnos a Cristo y poner nuestra confianza en Él y solamente en Él. Todo lo pedimos en su nombre, para tu gloria. Amén. La iglesia es gloriosa porque refleja la gloria de Cristo. Desde su encarnación hasta su regreso al cielo al lado de su Padre. Cristo vendrá otra vez, ya glorificado, para establecer su reino eterno. Mientras llegue ese tiempo, la iglesia tiene la misión de poner en alto el nombre de Cristo en este mundo caído, para que la verdad de la grandeza de Cristo sea llevada a todo lugar y sea creída por los hombres. Pero el Espíritu dice claro, versículo 1 de nuestro pasaje, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sin embargo, hay un pero. Existe un contraste entre lo que Pablo dijo al final del capítulo 3, cuando habló del himno, del misterio de la piedad, y lo que dice ahora. La iglesia no siempre cumple con la función de ser la tarjeta de presentación y el pedestal o la columna que muestra a Cristo al mundo. Hay algo que ocurre en la iglesia que impide que cumpla con su función.
Dentro de la iglesia hay algunos que se desvían de lo que enseña la palabra de Dios. Surgirán y se levantarán maestros engañadores desde los primeros días de la iglesia y continuarán hasta nuestros días y en el futuro. Pero el Espíritu dice claramente, Pablo puede referirse a una revelación directa que le hizo a él el Espíritu Santo o a una revelación a alguno de los otros apóstoles. El tema de los engañadores aparece varias veces en el Nuevo Testamento. No hay ninguna duda que estaban en la iglesia desde el principio. Aún Cristo tuvo que corregir las enseñanzas equivocadas que presentaban al pueblo los llamados maestros de la ley, los escribas y los fariseos, con una interpretación equivocada de las Escrituras. Los postreros tiempos a los que se refiere Pablo abarcan desde el inicio de la iglesia hasta el regreso de Cristo. Los postreros tiempos es el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pablo escribe de su propio tiempo y a los lectores de su tiempo, como hacían también los profetas del Antiguo Testamento, pero lo está relacionando con lo que ocurrirá en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo, que marcará el final de la historia. Por eso a este periodo se le llama el tiempo postrero. Cuando reunió a los pastores de Éfeso algunos años antes, les advirtió que entre ellos entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, que de entre ellos mismos iban a levantar hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras ellos a los discípulos. Después, desde Roma escribió a los colosenses advirtiéndoles sobre el error de cambiar su fe, de cambiar el conjunto de doctrinas que profesaban por otras creencias. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Juan, en su primera carta, dice prácticamente lo mismo sobre personas que salieron de la iglesia, es decir, que apostataron. Él define cuál es el último tiempo o el tiempo postrero. En 1 de Juan 2, 18 y 19, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pedro, en su segunda carta, y Judas, en su carta, hablaron mucho de este tema. Casi estas cartas están dedicadas a estas cosas. Jesús también enseñó de lo que ocurriría. Lo vemos en el Evangelio de Mateo,
capítulo 24, versículos 5 y 23 a 25, y dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los versículos 23 a 25. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. En estos postreros tiempos hubo, hay y habrá engañadores, y también habrá quienes los escuchen. Dice que harán descarriar a muchos. Algunos apostatarán de la fe, lo que significa que se apartarán de la fe. Estos son personas que estaban dentro de la iglesia y dejan la fe que profesan para creer otras cosas. La iglesia y cada creyente tienen que estar en guardia constantemente contra enseñanzas equivocadas. Para ser apóstata se tiene que estar dentro de la iglesia. Son personas que conocen las doctrinas correctas y las dejan. El pasaje no se trata de filosofías e ideas del mundo. Son maestros que se levantan dentro de la misma iglesia, se apartan de las doctrinas de Cristo, de su encarnación, de su muerte, de su resurrección, de su deidad o de cualquiera de esas doctrinas. Y ellos enseñan lo que ahora creen para conseguir seguidores. Va a haber una gran apostasía que tiene que venir antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, la primera parte del versículo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad es lo que es importante. Es el tesoro de la iglesia. Y ese tesoro lo quiere destruir el enemigo. Desde la caída del hombre en el pecado, ha habido una dura batalla por la verdad. La verdad es lo que Dios dice. La verdad es la palabra de Dios. Y desde entonces, desde la misma caída, Satanás ha buscado alejar al hombre de la verdad para que siga la mentira. El enemigo de nuestras almas pervierte la verdad de Dios, como lo hizo en el jardín del Edén con Eva. Y para hacerlo inventa todo tipo de mentiras con el deliberado propósito de destruir vidas hoy y almas por la eternidad. Satanás es el padre de mentira y maestro del engaño. Los hombres se apartan de la fe, de todas las doctrinas cristianas reveladas por Cristo y por los apóstoles, escuchando a espíritus engañadores. Estos espíritus no son hombres, sino demonios, pero actúan a través de hombres que les ponen atención, les creen y los siguen. En la primera parte del versículo encontramos el Espíritu de Dios hablando claramente. Su mensaje advierte a la iglesia de la apostasía. Es inevitable que venga y se da por escuchar espíritus engañadores que seducen a los hombres,
que cuando los oyen están prestando atención a doctrinas de demonios. No son voces de ultratumba que ellos oyen, son ideas que se siembran en la mente de algunos y esas ideas empiezan a crecer. A veces una sola duda es suficiente. Esas ideas se van transmitiendo, libros, videos, películas, la cultura, entran con esta influencia del diablo. Son oídas por engañadores. Son personas que aparentan seguir a Cristo y dicen algunas cosas verdaderas, las mezclan con la verdad, pero introducen estas doctrinas de demonios y por eso es difícil detectarlos. Hablan cosas espirituales, pero no lo hacen en el nombre de Dios. Es el enemigo de nuestras almas hablando a través de ellos para engañar. Dice 2 de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos mismos están engañados. Se aferran a las enseñanzas demoníacas, se aferran a la mentira, entienden los hechos del Evangelio y se identifican externamente con el Cristo de las Escrituras. Sin embargo, debido a que sus corazones no le pertenecen al Señor, están desprotegidos y sin instrucción. Sus doctrinas agradan a los hombres, son apetecibles, son novedosas o divertidas, se presentan de manera atractiva, pero son mentira. Las falsas doctrinas provienen de malos espíritus y demonios. Pero a pesar de que ellos son demonios, como decíamos, estas doctrinas vienen a través de hombres. Es algo terrible y peligroso. Y por un lado, sabemos que Dios y el Espíritu están trabajando activamente para levantar hombres que puedan servir en su iglesia. Dios está buscando hombres que sean sus instrumentos en este mundo para hacer avanzar su reino. Y aquí vemos que Satanás y su reino de tinieblas también están buscando hombres que puedan ser útiles a sus fines. Así que un hombre puede estar al servicio de Dios o al servicio del diablo. Y es una elección para la eternidad. Por este peligro de los últimos tiempos, si Timoteo iba a permanecer como un fiel ministro para el pueblo de Dios, debía conservar como su guía para mantener la verdad, la fe como la había recibido, las doctrinas que debía guardar la iglesia. Si se desviaba de esa fe, todo se había perdido y la iglesia ya no podría ser la columna y el baluarte de la verdad. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces las falsas doctrinas
toman vida en las declaraciones de hipócritas que hablan mentiras. Algunas mentiras son tan poderosas que evidentemente tienen una fuerza espiritual detrás de ellas. Son mentiras elaboradas y traídas por espíritus engañadores. Como Satanás, que usó a un agente, usó a la serpiente para engañar a Eva por medio de una declaración hipócrita. Estaba escondiendo su verdadero objetivo, porque mientras pretendía elevar a Eva a un nivel superior de gloria para que pudiera ser como Dios, su verdadero propósito era destronar a Dios y tomar él el trono para sí mismo. Así, estos espíritus seductores, espíritus de demonios, hacen uso de hombres, de sus agentes, que exteriormente parecen buenos y devotos. Puede ser que usen una máscara de religión y usen una máscara de piedad, y sin embargo no sirven a Dios. Son venenosos para el cuerpo de Cristo. Hablan mentiras y engañan para esconder su propia arrogancia o su inmoralidad. Las doctrinas de demonios no han cambiado mucho. Son básicamente las mismas desde el principio. La diferencia es que en la actualidad, con la tecnología moderna, son más fáciles de propagar y muchas personas dentro de la iglesia están dando entrada a estas doctrinas de demonios. Los que las propagan no tienen ningún problema mintiendo. Pueden ser hipócritas porque sabiendo que enseñan cosas contrarias a las escrituras, su conciencia no los molesta. Se endureció tanto que está encallecida. Cauterizar es quemar con un calor intenso. Cuando esto se hace, queda una cicatriz muy dura. Las células nerviosas se quemaron, entonces ya no tienes sensibilidad y ya no se siente dolor ahí. Los mentirosos habían rechazado tantas veces lo que su conciencia les decía que ya no les afecta cuando hacían algo malo. Han entristecido al espíritu, lo han resistido tanto que lo han apagado. Por su propia rebelión y necedad, ya no pueden oír las alarmas que hace sonar su conciencia. ¿Cuáles son sus enseñanzas? Dice el versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La doctrina lleva una práctica. Lo que se cree se traduce en acciones. Una de las filosofías que se propagaban en aquel tiempo era el ascetismo, con la idea de que todo lo físico es malo, incluyendo el cuerpo humano, y que todo lo que tiene que ver con los sentidos contamina, por lo que hay que alejarse de todo lo que cause placer. Este principio hizo que los seguidores de este error terminaran por condenar el matrimonio al asociarlo con los placeres de la carne. Decían que la sexualidad es sucia, animal y pecaminosa, por lo que para servir a Dios se debe renunciar al matrimonio.
Algunos alimentos fueron prohibidos por la misma razón. Decían que si se ama a Dios, debes comer solo para vivir y debes ayunar mucho, con la idea de renunciar a las comodidades de la vida para lograr la perfección. Predicaban que una persona agradaba más a Dios siendo vegetariana y quedándose soltera. Esto se sumó a los principios de la religión judía, esos principios de alimentos puros e impuros, y a todos esos rituales que tenían de limpieza y purificación. Todas estas ideas se mezclaron y dieron lugar a diferentes tendencias, unos más radicales que otros. Dieron lugar a filosofías y terminaban en influir los conceptos religiosos. Ya estaban por ahí los gnósticos, que predicaban un conocimiento superior que solo ellos tenían. Ese conocimiento era superior a la fe. Ese conocimiento era el que salva. Tener conocimiento, decían ellos. La ciencia es mejor que creer. Ellos decían que Dios no podía haber creado el mundo porque el mundo es materia y la materia es mala. Decían que había un Dios inferior que era el que había creado el universo material. Una tendencia entre ellos era apartarse de lo material, de la carne y del placer. En un sentido, apartarse del mundo para no ser contaminados y vivir solo en el mundo espiritual. Vivir una vida como ascetas, totalmente, solamente espiritual. En el otro extremo estaba no tomar en cuenta lo material, diciendo que no hay que ponerle ningún freno a la carne, ya que lo que importa es el espíritu y lo material no importa, el cuerpo tampoco importa, así que el hombre puede hacer físicamente lo que quiera y lo que haga con su cuerpo, pues se queda en el cuerpo y no trasciende al espíritu. Así, el hombre puede satisfacer sus pasiones, lujurias, deseos, instintos, sin afectar su espíritu. Como Dios también es espíritu, no le importa ni le afecta lo que se haga con el cuerpo material, de manera que se puede tener una relación con Dios sin obedecerlo. Decían que la ley de Dios no tiene ninguna importancia, no se tiene que obedecer. Estas ideas han venido evolucionando y cambiando, adaptándose a cada época y están en la actualidad entre nosotros de diferentes maneras y en diferentes grados. Siempre ha habido quienes abogan que la ley de Dios no tiene vigencia para los creyentes del Nuevo Testamento. Y hoy son muchos los que afirman que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, la ley ha dejado de ser obligatoria para los creyentes, o por lo menos no se tiene que cumplir en su totalidad. Sin embargo, hay una ley moral que Dios espera que obedezcamos. Dice primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Quizá ahora no se prohíbe
el matrimonio, pero se le quita la importancia y el valor que Dios le da. Finalmente, el matrimonio es una institución de Dios. Dios lo instituyó. Y aún entre personas que dicen creyentes, se presenta el divorcio por cualquier causa. O se vive en la inmoralidad, en la unión libre, pasando por alto el matrimonio. Viendo todas estas cosas, no se puede dejar de pensar en las prácticas ascéticas de la religión de Roma, la provisión del matrimonio para los sacerdotes, sus prácticas de ayuno y la vida de aislamiento en los monasterios. Son enseñanzas de demonios, porque desvían el corazón y los pensamientos de las personas a supuestas obras de piedad para ganar el favor de Dios y las apartan de la redención perfecta que logró Cristo. Quizá las ideas antiguas ya no existen de la misma forma que antes, pero la esencia de las ideas continúa. La razón humana y la ciencia son puestas por arriba de la fe cristiana. Es el equivalente al conocimiento superior de los gnósticos. No se acepta el concepto de pecado. Para ellos la rebelión contra Dios no existe y se rechaza la idea de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Se predica que el hombre es autosuficiente en todo, que la solución está en el mismo hombre. Al hacerlo, se está rechazando a Cristo como el único y perfecto Salvador. Y todo esto sucede en algunas iglesias que se dicen cristianas. En algunas se predica que las historias del Antiguo Testamento no ocurrieron realmente, que son solamente para que tomemos ejemplos morales. Dicen que la creación se dio por el Big Bang y que el hombre apareció por medio de la evolución a través de millones de años. Y con esas ideas, pues no tiene sentido que el pecado sea real y que sea una rebelión contra Dios. En nuestra generación hay personas con todo tipo de creencias. Están los que se concentran en el cuerpo y la salud. Buscan vencer el mal, que para ellos es la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, y tratan de alejar todo esto de lo más posible. Algunos se concentran en el ejercicio, otros se vuelven vegetarianos en una lucha inútil en contra de la muerte y el envejecimiento. Hay quienes piensan que se pueden acercar más a Dios y ser más espirituales no comiendo carne y sin casarse. Aunque la Escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo, pero hay quienes están convencidos que es mejor no casarse. El matrimonio incluso se recomienda en cierta manera para los pastores y los diáconos. Pero el grupo más numeroso en nuestro tiempo, y quizá en todos los tiempos, es el de los que vive como le place, comiendo y bebiendo a su antojo, complaciéndose y ocupándose en sus propias cosas. Y para ellos lo importante es disfrutar la vida. Y esa es la filosofía de la humanidad actual. La vida es para disfrutarla. Vida solo hay una. Y aunque algo pueda ser pecado, pues lo bailado ya nadie me lo quita, dicen algunos.
La realidad es que viven cada uno según la realidad que cree, según sus creencias. Adoran a Dios solo cuando quieren y solo en lo que les parece necesario para mantener su conciencia tranquila. En realidad, solo se ocupan de sí mismos. Su religión es el egoísmo. Primero ellos, después ellos, y al último ellos, su comodidad, su placer. Han creído las doctrinas de demonios y se han apartado de la fe que salva. Se han ido a un lado o al otro, pero la vida que vivan demuestra las doctrinas que en verdad creen. Y para justificarse presentan todo tipo de argumentos, pero están perdidos para la eternidad. Al final de esta carta, Pablo advierte a Timoteo sobre el peligro de desviarse de la fe con cualquiera de estos argumentos. Dice en 1 Timoteo 6, versículos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Están también, por el otro lado, los que se detienen en los detalles moralistas de la ley, encontrando pecado en comportamientos que solo ellos condenan según su criterio. Dicen que es necesario guardar ciertos ritos, abstenerse de ciertos alimentos y ciertos días. Imponen cargas que la Escritura no pone. Se cae en un legalismo, el mismo error que Cristo criticó en los fariseos. Esta también es una doctrina contraria a la palabra de Dios. Cualquier doctrina contraria a la palabra de Dios puede ser un punto de entrada para las doctrinas demoníacas. Satanás es muy sutil y busca establecerse en un territorio muy fácil en nosotros. Aprovechará cualquier descuido en el que le demos entrada. En Éfeso había falsas enseñanzas sobre la comida que se podía comer o si se debía permitir el matrimonio o no. Satanás y sus agentes querían convertir estas cuestiones menores en situaciones relativas a la salvación. Vemos otra vez el intento de ganar el cielo con las cosas que hacemos y no de recibir la salvación por la gracia de Dios. Había un énfasis en lo externo y no en el corazón, en el interior de las personas. La Escritura enseña que los hombres están completos en Cristo y no necesitan practicar la negación de sí mismos para ganar la salvación y salvarse del pecado y ganar rectitud delante de Dios, porque la salvación no se puede ganar. No necesitan abstenerse de los alimentos que Dios creó. Cualquier enseñanza que reemplace la confianza en Dios y su gracia, pues viene siendo un pecado grave. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada es para desecharse si se recibe con acción de gracias. La sexualidad la creó Dios, no es un invento de Satanás, igual que el matrimonio. Y están unidas la sexualidad y el matrimonio. Es los límites que se ha puesto Dios. Los alimentos fueron creados para el consumo del hombre con acción de gracias,
y son excelentes. En realidad, todo lo creado por Dios es excelente. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, dice en Génesis. No hay nada para desecharse, como si fuera malo o como si fuera el asiento del mal. Dice el versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí Pablo está pensando en la comida más que en el matrimonio. Se pide la bendición de Dios por medio de una oración, confiando en lo que dice la palabra, que todo lo que hizo Dios es bueno, y le pedimos que lo santifique, es decir, que lo aparte para que sea un uso que sea agradable a Él. Para el cristiano, comer o beber no son actividades profanas. Todo lo que hace tiene que ver con su relación con Dios. Como dice 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que creemos es importante. La sana doctrina es importante porque nuestra fe se basa en un mensaje específico que Pablo resumió como el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. También dice Pablo en su epístola a los Corintios que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cambiar este mensaje y la base de nuestra fe hace que cambiemos a Cristo por algo diferente. Lo que creemos afecta lo que hacemos y lo que hacemos afecta nuestra eternidad. Como integrantes de la Iglesia de Cristo, debemos ser una columna y un baluarte de la verdad en lo individual, cada uno personalmente, para que la iglesia lo pueda hacer ante el mundo. Un pequeño postdata de la predicación, hermanos. Creo que en nuestro tiempo y en nuestra iglesia ha entrado una doctrinas de estas respecto a la ley de Dios y tiene que ver con el día del Señor. Se nota que poco a poco el día del Señor ha dejado de ser importante para nosotros. Hemos creído que ese mandamiento cuarto no es tan importante y a veces la asistencia es por causas que no son reales. Son reales, pero no son una causa de necesidad ni de misericordia. A veces menosprecia. Se piensa que pues cumplo si llego y todavía no termina la predicación. No es en contra de nadie, no, que nadie lo tome personal, pero hay muchos lugares vacíos y si no tenemos en nuestro corazón el adorar a Dios, si no creemos que es un mandamiento y no creemos que es pecado no hacerlo, pues vamos a actuar de acuerdo a esa creencia. Y creo que esa creencia está entre nosotros. Empieza poco a poco, pero se va distribuyendo, va creciendo, y mucho de eso es nuestro propio ejemplo. Somos parte todos de eso. Tenemos como iglesia
que arrepentirnos y corregir lo que está mal. Tenemos que convencernos, viendo las Escrituras, si es correcto lo que hacemos. No es nuestra opinión, no es nuestro deseo, pero esto se vive, ¿no? Se siente que no es tan importante entre nosotros. El día del Señor es el día del Señor. Tenemos que profundizar, recordar qué es el día, qué es un día. Un día son 24 horas. Para los judíos era desde que se ponía el sol hasta que se volvía a poner. Podemos tomar eso mismo, o podemos decir, bueno, desde que amanece hasta que amanece. Pero es un día dedicado a adorar a Dios, apartado ese día para Él. Hay otras cosas que se podrían hacer ese día. Algunos dicen, no puedo ir otro día al súper. Es verdad, realmente es cierto. Puedes hacerlo y puedes estar dando gracias a Dios. Puedes convivir con tu familia si lo haces en ese ambiente, pensando que estás adorando a Dios. No digo que te aísles y que vayas a vivir a un monasterio los domingos. Conviviendo con la familia estás adorando a Dios, teniendo esa comunión con los hermanos también. Pero el mal está en nuestro corazón. ¿Qué creemos de este día? ¿Cómo lo guardamos? Y si hay algo que arrepentirse cada quien, pues debemos hacerlo. Bueno, vamos a terminar la bendición del día de hoy en Colosenses 2, versículos 6 y 7 dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Va a haber aviso